Hola cuarto, bueno, en este videito queremos presentarles un ejemplo bastante cotidiano de movimiento circular uniforme. Vamos a estar pensando en lo que pasa cuando en un auto tomamos una curva en la ruta, por ejemplo. ¿Cuáles son las fuerzas involucradas? ¿Cómo se pueden diseñar esas carreteras, esas autopistas o rutas nacionales para que sea menos peligroso tomar esas curvas? Vamos a ver. Bueno, miren esta imagen. La primera pregunta que nos surge es ¿por qué estará inclinada esta pista? Ahí ven un auto de carrera, ¿no? Fórmula 1 o algo así. A lo mejor ya lo habían visto antes, esta idea, ¿no? De inclinar las superficies en las curvas. También es común en las carreras de bicicletas observar esto. Y ya les digo, en las rutas, las autopistas también, las curvas pueden aparecer con una inclinación, lo que pasa que es menos notable, ¿no? Una inclinación más pequeña, menos notable que para el caso de las pistas de carrera. Bueno, entonces la idea es pensar que vamos por una ruta con el auto, llegamos a un lugar donde hay una curva y frecuentemente lo que hacemos es disminuir la velocidad o la rapidez, deberíamos decir. En muchos casos encontramos antes de la curva carteles que indican el sentido de giro y también la velocidad con la que hay que tomar la curva. En otros casos aparecen estas flechas que tienen el significado, lo que significan es que hay que reducir la velocidad. La cantidad de flechas, acá por ejemplo aparece una solamente, también podrían ser dos de estos carteles apilados o hasta tres, indicarían en cuánto hay que reducir la velocidad para tomar esa curva. Bueno, entonces lo que nos vamos a estar preguntando es ¿a qué se debe esta relación, de dónde proviene, ¿no? Esta relación entre las curvas, es decir, doblar, cambiar la dirección de la velocidad y la rapidez con la que tomamos esa curva. Vamos a ver también algunas ecuaciones, pero empecemos por analizar el diagrama de cuerpo libre del auto que está recorriendo esa curva. Imaginemos un auto que viene moviéndose por este tramo recto, ¿sí? El vector velocidad, recuerden que siempre es paralelo o tangente a la trayectoria o paralelo al desplazamiento. Y entonces, cuando entra en esta zona donde la ruta se empieza a curvar, lo que necesitamos es modificar la dirección de ese vector velocidad. Nosotros ya estuvimos discutiendo bastante que para modificar la dirección del vector velocidad se requiere una aceleración, un vector aceleración que sea perpendicular a esa velocidad. De esa manera modificamos solamente la dirección sin cambiar el módulo o rapidez, ¿sí? Lo que agregamos cuando empezamos a estudiar dinámica fue la consideración de que para tener una aceleración en esta dirección, que llamamos normal o centrípeta, hace falta una fuerza, ¿no? La fuerza tiene que ser en la misma dirección que la aceleración. Y si analizamos el caso del auto que se mueva por la ruta, podemos darnos cuenta que hay un diagrama de cuerpo libre, que la única interacción capaz de proveernos una fuerza en esa dirección centrípeta es el rozamiento que aparece entre los neumáticos del auto y el pavimento. Entonces lo que decimos es que un auto dobla o toma esa curva, puede cambiar su vector velocidad debido a la acción de una fuerza de rozamiento que apuntaría hacia el centro de esa circunferencia. Bueno, acá de vuelta hicimos un diagrama de cuerpo libre como visto desde arriba. Vemos que tenemos solamente esta fuerza, la fuerza de rozamiento en la dirección centrípeta. Y entonces cuando escribimos la ley de Newton, ¿no? Suma de fuerzas igual a masa por aceleración, podemos ver que en la dirección que sale del plano tenemos normal y peso, que se cancelan entre sí.
Y nos queda la fuerza de rozamiento que está en la dirección que apunta al centro de la circunferencia. Entonces, si estas dos se cancelan entre sí, solo tenemos la fuerza de rozamiento igual a la masa por la aceleración normal o centrípeta. ¿Se acuerdan que esa aceleración la podíamos escribir como la rapidez al cuadrado dividido el radio? Entonces lo que vemos acá es una igualdad entre la fuerza de rozamiento que va a estar, digamos, relacionada con la masa del auto, la velocidad o rapidez, mejor dicho, con la que el auto toma la curva y el radio. Esas son las variables que van a intervenir en este movimiento. Entonces, fíjense que cuanto más grande sea la rapidez para una dada curva, ¿no? El radio está fijo. La masa, bueno, será la masa del auto. A mayor rapidez, esta ecuación lo que me dice es que yo necesito mayor fuerza de rozamiento. Ahora, fíjense que esta fuerza de rozamiento es una fuerza de rozamiento estática, es decir, las ruedas del auto no resbalan respecto a la superficie. Por lo tanto, no hay deslizamiento relativo entre esas ruedas, entre la rueda, la goma y la superficie del piso. Eso quiere decir que es una fuerza estática, y si ustedes se acuerdan del año pasado, la fuerza de rozamiento estática no podía valer cualquier cosa, sino que tenía un valor máximo, determinado por un coeficiente que llamábamos mu estático. Acá está escrito, ¿no? Mu estático, que era un coeficiente que se determinaba experimentalmente y que dependía de las superficies en contacto, y después aparecía la normal. Entonces el problema es que no podemos aumentar indefinidamente la velocidad con la que tomamos una curva o la rapidez con la que tomamos una curva, porque la fuerza de rozamiento no puede equiparar siempre a la masa por la aceleración centrípeta. Tiene un valor máximo, más que esto no puede valer, ¿sí? Y otra complicación además que tenemos con esto, este coeficiente mu estático depende de las condiciones del pavimento. Es decir, ustedes saben que si llueve, conducir es más peligroso, y eso tiene que ver con que cambia el valor de este mu estático y que interviene en la fuerza de rozamiento estática máxima, de forma tal que si hay agua en las superficies, este mu estático disminuye. Ni hablar si en lugar de agua hay hielo, ¿sí? Todavía más peligroso porque este coeficiente disminuye todavía más y es más difícil sostener la condición de fuerza estática. El auto tiende a resbalar. Si la rueda resbala sobre el pavimento, perdemos el control, ¿no? del automóvil. Así que es un problema, digamos, el hecho de que la rapidez con la que tomemos una curva depende de esta fuerza de rozamiento, ya que esta fuerza de rozamiento, además de tener un máximo, ese máximo puede variar, ¿sí? En distintas situaciones. Entonces, para poner un ejemplo, vamos a poner algunos números y hacer algún cálculo sencillo. Supongamos que tenemos un auto de 1000 kilogramos de masa, una curva de 300 metros de radio, y que queremos tomar esa curva a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Más razonable, no sé. Esto lo pasamos a metros por segundos y da algo así como 22,22 metros por segundo. Entonces nos preguntamos cuánto tiene que valer la fuerza de rozamiento para poder doblar en estas condiciones. Si hacemos el cálculo, ponemos acá los valores, ¿sí? Recuerden que la fuerza de rozamiento era igual a la masa por la rapidez al cuadrado sobre el radio. Ponemos todos los valores numéricos que tenemos. La velocidad va al cuadrado. Y obtenemos una fuerza de rozamiento de 1650 más o menos newtons. Ahora, es difícil imaginarse si esto es poco o es mucho. ¿Con qué lo podemos comparar? Bueno, calculemos la fuerza de rozamiento estática máxima para saber si esta fuerza es más chica o más grande que lo máximo que puede valer. Vamos a suponer, la fuerza de rozamiento estática máxima se calcula como mu por normal. La normal en este caso es igual al peso. Solo en este caso, digamos, no siempre, pero en este caso la normal es igual al peso.
Entonces vamos a imaginar que este modo estático, nos dicen acá, vale 0,2 cuando el pavimento está seco y disminuye a 0,1 en caso de lluvia. Vamos a analizar esos dos casos. Entonces fíjense, si yo acá pongo 0,2, obtengo una fuerza de rozamiento para este auto, ¿no? Estática máxima de 2000 newtons, que sería mayor a esta. Con lo cual, decimos que está bien porque querría decir que el auto puede doblar, es decir, le alcanza la fuerza de rozamiento para tomar esa curva a esa velocidad. Ahora, cuando hacemos el cálculo con 0,1, es decir, un día de lluvia, si el mismo auto trata de tomar la curva a la misma velocidad, vamos a ver que la fuerza de rozamiento estático máximo disminuyó a la mitad, con lo cual ya no podría doblar, no le alcanzaría la fuerza, digamos, hasta 1000 newtons sí, pero más que eso acá se requieren 1600 no, lo cual significaría que el auto se saldría de la ruta, ¿sí? Al no poder tomar la curva con el radio adecuado, ¿sí? Terminaría saliéndose de la ruta y eso significa un grave accidente. ¿Se entiende? Es decir, esto es una situación muy peligrosa. Bueno, pensemos ahora el problema de otra forma. Pensémoslo ahora al revés. Pensemos, bueno, ¿qué pasa si la fuerza de rozamiento toma justo su valor máximo? ¿Cuál sería la velocidad que se correspondería? Y entonces tal vez podamos pintar el cartel, ¿no? Antes de la curva con ese valor de velocidad para advertir al conductor que tiene que tomar la curva con esa velocidad o menos porque si no, no le va a alcanzar, ¿sí?, la fuerza centrípeta para rotar, para girar. Entonces fíjense, donde decía la fuerza de roce vamos a poner la fuerza máxima, que dijimos que era mu estático por la normal. Como la normal era igual al peso, la escribimos masa por gravedad. Si hacemos eso, la masa se cancela, ¿verdad? Porque tenemos la masa en los dos miembros de esta ecuación. Y si despejamos de allí la velocidad máxima, fíjense que pasa el radio multiplicando y como está al cuadrado, bueno, tomamos raíz cuadrada a ambos lados, ¿sí? Entonces obtenemos que la velocidad máxima para una curva, fíjense, la primera cosa importante es que no depende de la masa se nos canceló, quiere decir que sea un auto o sea un camión el que va a tomar esa curva, la velocidad máxima sería la misma en principio. ¿Y de qué depende? Depende del radio de la curva, de la aceleración de la gravedad y del coeficiente. Acá sí tenemos un problema porque depende del coeficiente de rozamiento estático, con lo cual yo podría pintar un cartel en la curva, ¿no?, diciendo cuánto vale esa velocidad máxima, pero no me valdría para todas las situaciones, ¿no? Si hacemos el cálculo, fíjense que en pavimento seco ponemos acá 0,2, bueno, el radio y G, y obtenemos una velocidad máxima de 88 km por hora. Antes habíamos calculado que con 80 km por hora podíamos doblar. Bueno, ahora lo que vemos es que hasta 88 podemos doblar, en este ejemplo en particular. Pero ¿qué pasa? Siempre y cuando no llueva o no haya hielo en la carretera, porque lo que vemos es que si el pavimento está húmedo, ya disminuye a 62 km por hora la velocidad máxima. Entonces, ese cartel podríamos pintarlo advirtiéndole al conductor no tomes la curva a más que 80 km por hora, por ejemplo, para dejar acá un margen de seguridad. Pero si llueve, ya habría que salir corriendo a cambiar el cartel. Se dan cuenta que es peligroso de todas maneras, ¿no? Pero bueno, de todas formas, en una curva plana, como estuvimos viendo, esta es una buena estimación para las velocidades máximas. Fíjense que cuanto más grande es el radio, es decir, menos cerrada es la curva, también puede aumentar la velocidad máxima, así que ese es otro parámetro a la hora de construir, de diseñar esa curva, ¿no? Cuanto más cerrada la curva y más complicados estamos desde el punto de vista de las rapideces que podemos utilizar. Bien.
Ahora, la pregunta sería, ¿podemos mejorar esto? ¿Podemos diseñar las carreteras de una mejor manera? Esto sería de forma tal que no dependa esa velocidad, esa rapidez con la que tomamos la curva del estado del pavimento. Es decir, si llueve, si hay hielo, no tener que estar dependiendo de ese rozamiento para, para garantizar esa fuerza centrípeta, porque hasta acá lo que venimos viendo es que es el rozamiento quien aplica, quien nos garantiza que haya una fuerza que permita doblar. Y que si esa fuerza no es la suficiente, el auto no dobla o no dobla tanto como debe doblar y por lo tanto termina saliéndose de la curva y produciéndose un accidente que puede ser grave. Bueno, vamos a ver que inclinando la ruta, inclinando esa superficie de la ruta, tal como veíamos en la primera imagen del auto de carrera, podemos reemplazar, ¿no?, ese rozamiento por otra fuerza que va a proveer esa aceleración centrípeta. Y esto se lo conoce como peralte. Esta inclinación de la ruta se llama peralte. Vamos a ver cómo es esto. Bueno, acá tienen un dibujito, por supuesto que esto está exagerado, o si quieren está parecido al auto de carrera que veíamos al principio. Esta es una inclinación muy grande, no hay ninguna ruta normal que no sea una pista de carreras, ¿no?, que tenga inclinación así tan exagerada, pero bueno, para entenderlo en el dibujo lo hicimos un poco más grosero. Entonces, fíjense que cuando se inclina la ruta, la fuerza de rozamiento siempre permanece paralela al plano. Entonces va a ser paralela a la ruta. Y la normal siempre es perpendicular a la superficie, ¿no?, al plano de apoyo. El peso no cambia. La normal se inclina al inclinar la ruta. Y la fuerza de rozamiento también, porque ahora se queda paralela al plano. Ahora, la dirección centrípeta o normal no cambia, porque el auto está haciendo esto se lo tienen que imaginar en perspectiva, ¿no? Esta sería la curva saldría, ¿no?, del plano de la pantalla y volvería por atrás. Esa es la trayectoria del auto. Entonces, independientemente que ahora lo está tomando inclinado el auto, la trayectoria que hace no cambia, sigue siendo esta. Entonces, solamente se le levanta una rueda respecto a la otra, ¿sí? Con lo cual la dirección normal o centrípeta sigue siendo la horizontal. Entonces acá tenemos el diagrama de cuerpo libre. Lo que vemos ahora, lo importante de este diagrama, lo que me dice este diagrama, es que al haber inclinado la superficie de la ruta, la normal se inclina y ahora la normal tiene una componente en la dirección normal o centrípeta. Con lo cual podemos decir que la normal, es decir, la fuerza de apoyo acá en la superficie, ahora va a estar colaborando, si quieren, con la fuerza de rozamiento, que también tiene componente en esa dirección, para proveer una aceleración centrípeta. Y lo interesante de esto es que los ingenieros pueden calcular este ángulo, que se llama ángulo de peralte, lo pueden, digamos, diseñar de forma tal que el auto pueda doblar a una determinada velocidad, por ejemplo 80 km por hora, supónganse, sin necesidad de esta fuerza de rozamiento, es decir, de forma tal que esta fuerza de rozamiento valga cero. Y toda la fuerza centrípeta la esté proveyendo, no sé si está bien dicho, la normal. Vamos a ver cómo es eso. Fíjense. Esta es la ecuación de Newton, suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Nosotros tenemos tres fuerzas, normal, peso, igual que antes, fuerza de rozamiento. Lo que cambió ahora es que estas fuerzas, normal y fuerza de rozamiento, tienen otras direcciones, ¿no? Porque al inclinar la superficie, estas fuerzas son fuerzas que provienen de la interacción con la superficie, se modifican sus direcciones. Entonces, si yo ahora me fijo en esta dirección, que es la dirección normal o centrípeta, voy a tener una componente de la normal, que va a depender del ángulo θ, normal por el seno de θ, una componente de la fuerza de rozamiento, fuerza de rozamiento por el coseno de θ, y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, velocidad, rapidez al cuadrado sobre radio.
Bueno, por otro lado, en la dirección vertical, ¿sí? En esta dirección, tengo una componente de la normal, una componente de la fuerza de rozamiento, el peso, masa por gravedad, y en esa dirección no hay aceleración, el auto en esta dirección no se acelera. Otra vez hice un clic de más. Con lo cual esta ecuación está igualada a 0. Bien, trabajemos un poquito con estas dos ecuaciones, porque acá tengo la normal, es una incógnita, yo no sé cuánto vale, y la rapidez tampoco. La fuerza de rozamiento también sería una incógnita, ¿no? En principio es desconocida. Vamos a hacer la siguiente simplificación. Vamos a suponer nula a la fuerza de rozamiento. Es decir, vamos a pensar que el auto toma la curva sin necesitar el aporte de la fuerza de rozamiento. Fíjense que entonces nos queda un solo término en la ecuación que escribimos, la ecuación de Newton para la dirección centrípeta. Tenemos solamente el aporte de una componente de la fuerza normal. Estamos suponiendo que el rozamiento vale 0. Si tomamos la ecuación de abajo en la dirección vertical y despejamos la normal, ¿sí? Pasamos el peso del otro lado, el coseno del ángulo de Peralte dividiendo, nos queda esta expresión para la normal, la reemplazamos aquí en la ecuación de arriba y de esa forma obtenemos, bueno, nos va a quedar un seno del ángulo de Peralte dividido el coseno y eso es la tangente, las masas se cancelan y llegamos a esta expresión para el ángulo de Peralte, que la tangente del ángulo de Peralte es igual a la rapidez al cuadrado dividido el radio por la aceleración de la gravedad. Fíjense que uno podría decir, bueno, entonces, mirando esta expresión, yo podría pensar a qué velocidad, si yo fuera un ingeniero, ¿no? ¿A qué velocidad quiero que los autos tomen esta curva? Supongamos que decimos queremos tomarla a 80 kilómetros por hora, o como habíamos dicho, 22,22 metros por segundo. Entonces, dado el radio de la curva y esa velocidad, yo podría saber cuánto tiene que valer ese ángulo θ, cuánto tengo que peraltar la curva. Fíjense que si hacemos esa cuenta, tangente de θ igual a la rapidez al cuadrado dividido el radio por la aceleración de la gravedad, la tangente de θ más o menos aproximadamente da 0,16 y eso corresponde a un ángulo θ de 9 grados. Es decir que para este ejemplo que estuvimos analizando, si la curva tuviera un peralte de 9 grados, el auto podría tomar esa curva a 80 km por hora sin necesidad de la fuerza de rozamiento. Toda la fuerza centrípeta la estaría proveyendo la fuerza normal, una parte, ¿no? Una componente de esa fuerza normal, de apoyo con la carretera. Y esto haría que ya no, fíjense, sería independiente de las condiciones del pavimento. Si está mojado, si está húmedo. O sea, no dependeríamos del rozamiento. Así que este es un buen método para diseñar las carreteras. Fíjense, el ángulo de peralte queda dependiente de la rapidez con la que proyectamos que se tome la curva, que estaría relacionada también con la rapidez máxima en esa carretera. Tal vez uno podría pensar, bueno, si quiero que esto sea 100 km por hora, tal vez tendré que aumentar el radio de la curva. Porque, ¿qué pasa? Tampoco podemos plantear un ángulo de peralte muy elevado. Ya 9 grados es mucho. Ya es un ángulo alto, 9 grados de peralte para una carretera. Normalmente los ingenieros manejan bueno, a ver, acá había otra filmina para hablar de eso. Estos son algunos gráficos tomados de los manuales de
de diseño de carreteras. Y acá se ve el ángulo de peralte, pero en realidad los ingenieros el peralte, en vez de medirlo en el ángulo, lo miden en porcentaje. Es decir, qué porcentaje de elevación tiene la carretera, un extremo de la carretera respecto del otro. Entonces, como ven acá, todos los gráficos, miren, este que es para 60 kilómetros por hora, este es para 80, este es para 100 y este es para 120. Todos tienen un máximo de peralte del 7%. Es decir, que el extremo, digamos, más alto de la carretera tiene un 7% de diferencia de altura respecto al más bajo. Eso quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo un tramo de carretera de 1 metro, cada tramo de 1 metro, ¿sí?, se eleva un 7%, correspondería a 7 centímetros. 7 centímetros de elevación. ¿Está bien? Y bueno, si la carretera es obviamente más grande que 1 metro, en general el ancho sería 3,5 metros, más o menos, eso me daría unos 25 centímetros de elevación máxima. Y los peraltes en general, eso es el máximo permitido. De ahí para abajo, ¿está bien? Se diseñan, porque si no, si la carretera es muy inclinada, ya empieza a haber problemas con la estabilidad de los vehículos, ¿no?, que ya no tienen que ver con cómo tomo la curva, sino con que los vehículos pueden volcar, sobre todo los camiones, los vehículos altos. Entonces, en general, ese 7% es considerado como un límite. Algunas curvas llegan al 8% porque hay casos donde se permite un 8%, pero lo más normal es que el máximo sea 7%. De ahí para abajo. Con lo cual, si uno hiciera la cuenta para este ángulo de peralte de 9 grados, ¿sí?, nos daría que está por encima de ese 7% de inclinación. Sería como un 15%, más o menos. Con lo cual habría que ver que el ejemplo estaría mal definido, o no nos serviría este ejemplo para, ¿no? Quizás habría que alterar este radio. O bueno, revisar todos los parámetros, pero en principio esto es un ángulo elevado, ¿sí? Pero bueno, queríamos presentarles contarles un poco esta forma de pensar, ¿no?, el diseño de las carreteras, que tiende a mejorar la seguridad en las curvas, básicamente. Bueno, esto es todo por esta clase. Nos vemos la próxima semana.